Muy buenos días. Es un placer darles la bienvenida al primer evento virtual desarrollado por ALCA Ingeniería Integral. Para ALCA es un día memorable, ya que a partir del día de hoy, lunes 20 de julio, hasta el martes 28, estaremos desarrollando un conjunto de sesiones enfocados en los diferentes sistemas de gestión de calidad, gestión ambiental, gestión en seguridad humana, gestión en la responsabilidad social empresarial, gestión en seguridad y salud en el trabajo. Mi nombre es Camila Hernández, soy parte del equipo ALCA y los estaré acompañando durante esta experiencia virtual. Buenos días, estimado Efraín Villalobos, un gusto tenerlo con nosotros el día de hoy. Es importante mencionarles, la sesión tendrá una duración de 60 minutos, 45 minutos de contenido y al final 15 minutos de preguntas y respuestas. Conforme vaya avanzando la sesión, podrán ir generando sus preguntas en el espacio al lado derecho de sus pantallas. Y al concluir, daremos el inicio al espacio de 15 minutos donde el expositor estará respondiéndolas. A continuación, al ser las 8:02 de la mañana, daremos inicio con nuestro primer tema del día de hoy, el cual será desarrollado por don Efraín Villalobos, consultor en el área de protección humana y contra incendios con 14 años de experiencia en auditorías de seguridad humana. Es instructor de diferentes normas NFPA, es instructor de brigadas, realiza y acompaña en procesos de inspección, pruebas, mantenimiento y aceptación de sistemas de protección contra incendios. Y ha desarrollado planes de emergencia y simulacros para empresas dentro y fuera de Costa Rica. Don Efraín, adelante. Muchísimas gracias, Camila. Muy buenos días tengan todos y pues que hoy sea un día de mucho éxito para todos. Vamos a conversar este ratito de lo que es la gestión de la seguridad humana y específicamente de lo que sería la NFPA 101. Es importante que, aunque estemos en modo virtual, en todos los lugares donde se encuentren, garanticen que en caso de una situación de emergencia, ustedes pueden salir de manera segura desde su ubicación hasta un punto seguro, independientemente del tipo de emergencia que se pueda presentar. Entonces, por favor, tengan esa condición de seguridad en cada uno de sus lugares donde se encuentren. El desarrollo ya Camila les comentó y las preguntas también. La idea es que podamos en un pequeño tiempo abarcar una cantidad importante de conceptos de cómo implementar NFPA 101. Les mencionaban ellos, tengo algunos años de trabajar en este tema. Empecé en el 97 como parte del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, después me hice bombero permanente, después pasé al área de ingeniería de bomberos y desde hace 14 años pues me dedico a la parte de consultoría y he ido aprendiendo o tratando de conocer las normativas empezando por el código NFPA 101. Hoy vamos a hablar de 4 temas. Primero, ¿qué es la seguridad humana? Segundo, ¿cuáles son los requerimientos legales a nivel país y por qué estamos hablando de NFPA en Costa Rica y en este caso de la NFPA 101? Después, ¿cuáles consideraciones normativas tiene la NFPA para poder implementarla en cualquier facilidad? Y por último, ¿cómo implementar precisamente esta norma que tenemos acá? Si hablamos de seguridad humana, debe ser algo que está implícito en cada uno de los proyectos que nosotros manejamos. Y para esto, nosotros tenemos siempre que hacer un cambio en la mentalidad. Dice don Thomas Kuhn, un filósofo norteamericano de los años 80 y 70, que todos los avances significativos fueron rupturas en las antiguas formas de pensar. Quiero que analicemos con esta frase. Normalmente nosotros tenemos una condición dentro de las organizaciones donde la seguridad humana es pues algo que normalmente le va a ser responsabilidad del agente de salud ocupacional, del encargado de facilities o de algún otro profesional dentro de la empresa. La idea es que nosotros podamos llegar a hacer un cambio importante de manera que la seguridad humana tenga siempre una gran presencia en toda la organización. Es decir, que cuando se va a desarrollar cualquier proyecto en nuestras empresas,
nosotros lo primero que pensamos es en la seguridad de las personas y, por lo tanto, implementar ciertos requerimientos normativos que nos permitan llegar a cumplir ese objetivo precisamente. ¿Qué nos ha pasado en muchos proyectos? El proyecto se desarrolla, se piensa en la continuidad del negocio, se piensa en que no podemos parar la producción, en todas esas condiciones, pero se deja de lado en muchos casos la seguridad humana y cuando se da una situación de emergencia, es evidente que se falló en uno de los criterios principales que debemos de tener acá. Para esto, pues NFPA tiene algo que le llamamos el ecosistema de seguridad humana. Ese ecosistema lo que nos habla es que debemos de tener primero una responsabilidad gubernamental, que ya en el siguiente apartado que me habla de los requisitos legales a nivel país lo vamos a ver. Segundo, que debe haber un desarrollo y un uso de normativa actualizada. Cuando hablamos de NFPA 101 específicamente, el Código de Seguridad Humana, es un código que se actualiza cada 3 años. Su ciclo normativo es trianual. Por lo tanto, se mantiene constantemente analizándose. Eso significa que cualquier emergencia que se presente en el mundo, si ustedes escucharon del incendio que hubo en Londres el año pasado en una torre de estructura de estacionamientos, NFPA va y analiza y hace un montón de análisis para poder determinar qué pasó ahí. Pero bueno, NFPA es norteamericano porque se tiene que ir a meter a Dubái, a Sao Paulo con los incendios que han pasado grandes, a Londres, precisamente porque esta normativa lo que busca es estar actualizándose constantemente y cada emergencia que se genera en el mundo es un aprendizaje. Así pasó con la famosa emergencia de las Torres Gemelas en el año 2001 y pues eso generó que se hicieran precisamente cambios en la norma, no inmediatos, pero sí a futuro. También es importantísimo tener una normativa de referencia. En este caso en Costa Rica hablamos de NFPA y ahorita vamos a ver por qué. Esa normativa lo que nos va a permitir es estandarizar. De hecho, algunos de estos códigos que se tienen o documentos que se tienen, cuando se traducen al español, se habla de un estándar para que nosotros, todos los que trabajamos en este campo, estandaricemos el criterio. Y eso es muy importante. No vamos a hablar de un criterio profesional, porque acá vemos un montón de profesionales y podríamos discutir toda la semana si yo considero que son unos, si son 2 medios de egreso, si el medio de egreso debe medir tanto o cuánto, si debe o no llevar rociadores, pero eso nos lleva a una discusión grande porque cada uno de nosotros como profesionales podemos tener diferentes criterios. Entonces, cuando hablamos de una referencia normativa, hablamos de un solo criterio. La norma me dice, siempre debo partir de 2 medios de egreso. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. Y es un tema que lo vamos a ver la próxima semana, los medios de egreso. Pero sí, la norma va a darme siempre un parámetro que me permite definir cómo van a ser las condiciones de seguridad de una empresa. Inversión en seguridad, pues por supuesto que esto lleva una inversión importante y nos va a pedir precisamente que nosotros estemos actualizados en la norma y aparte de eso, que en los proyectos se considere precisamente este tema. Una fuerza laboral calificada. La idea es que todos los que participemos en esto tengamos un conocimiento adecuado de las normas para poder ejecutar los proyectos cumpliendo precisamente, que es el otro punto, un cumplimiento normativo adecuado para poder garantizar la seguridad de las personas. Don Efraín, Sí. Si gustas, nos compartes la pantalla de la presentación. Acá la estaba compartiendo. Ahí la observan. Camila, ¿la observan ahí? No, aún no. Vamos a ver si el diferido nos da un momento para... ¿La observan ya? No, aún no. ¿Qué pasó acá? Vamos a ver pantalla 1. Ahí lo observo.
No, don Efraín. Listo, ahí lo estaríamos observando. Ahí sí, ok. Entonces íbamos por el tema de preparación y respuesta a emergencias. ¿Sí se escuchaba bien, Camila? Sí, perfectamente. Ok. Entonces vamos por la preparación y respuesta a las emergencias. El NFPA 101, el capítulo 4, me indica que yo debo tener un plan de emergencias y para ejecutar un plan de emergencias probablemente voy a tener una brigada. Algunas pocas excepciones no tendría brigada, sino tendría algún personal de apoyo. Esto estamos hablando de NFPA 600. Y eso me lleva a mencionar que cuando yo entro al mundo NFPA, si implemento una norma, vamos a implementar varias normas. Entonces, NFPA 600 es la que me habla de todo lo que es las brigadas. Y dentro de esa preparación y respuesta de emergencias, va a haber un público informado. Llámese público a de las personas que van a habitar las instalaciones, desde aquellos que viven laboralmente hablando en las instalaciones hasta aquellos que nos pueden visitar a nosotros, es decir, todos los ocupantes que vayan a estar por ahí. Eso nos permite nosotros tener pues alguna cantidad importante de requerimientos para proteger esta gran estructura o cualquier gran facilidad que vayamos a tener y que podamos hacerlo de una manera juntos, como dicen FPA, que podamos con un criterio normativo proteger todas las facilidades. Acá les pongo una escena que hace una semana precisamente tuvimos pues, la mala fortuna de celebrar 15 años o de recordar hace 15 años una emergencia que marcó nuestro país, que fue el incendio del Hospital Calderón Guardia y que pues también ha generado o generó muchas condiciones que se debían de cambiar en el país, que ya de hecho estaba en proceso todo un cambio a nivel de legislación en el país, que es precisamente el siguiente tema, los requerimientos legales. Estos requerimientos legales lo que me dicen es que qué debo de contemplar yo para un proyecto. Y ahí primero vamos a hablar de un código de incendios que a nivel país se llama Manual de Disposiciones Técnicas y lo publica con cierta periodicidad el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Ahí está todo lo referente precisamente a lo que es la seguridad humana y la protección contra incendios. Está el Código de Construcción País, que nos ayuda mucho a lo que es la protección pasiva de incendio. Y están las leyes de zonificación o los planes reguladores que muchas municipalidades o muchos gobiernos locales a nivel país han ido solicitando no solo el visado de los planos, que ya lo tenemos que hacer, cualquier proyecto constructivo, excepto casas o viviendas uni o bifamiliares, tienen que pasar por el APC y estas las bajan al Cuerpo de Bomberos y el Cuerpo de Bomberos va a ver precisamente todo lo que es seguridad humana, pero también hay ciertas municipalidades que aparte del visado, que ya debe pasar por todo este proceso que mencionábamos, también la aceptación del proyecto la debe hacer el Cuerpo de Bomberos o alguna otra persona o profesional o empresa que garantice que lo que se hizo en los planos está en la instalación adecuadamente. En cuanto al marco legal, pues en Costa Rica existe una ley, que es la Ley del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, con su respectivo reglamento y el manual de disposiciones que les mencionaba. Este reglamento a la ley en el artículo 66 asume toda la normativa NFPA para el país. Y eso significa que todas las 393 documentos que tiene NFPA en este momento podrían ser aplicables en el país. Sin embargo, el manual de disposiciones lo que hace es aclarar algunos puntos que no aplicarían a nivel local, como por ejemplo que la NFPA 20, que es la que me habla de bombas de incendio, me permite a mí pegar mi sistema de incendio a una red pública. Pero acá, si pegamos nuestro sistema de red pública con las condiciones hidráulicas de presión y caudal, muy probablemente pues, se queme todo en red pública y todavía no logremos apagar el fuego. Entonces, es importante ese manual precisamente porque me hace las excepciones que no aplicarían de la norma a nivel país. ¿Por qué estamos acá?
¿O por qué estamos acá hablando de NFPA 101? Porque en el año 2002 Costa Rica, precisamente mediante estas primeras leyes que se publicaron, asumió esta normativa. Y eso es lo que permite garantizar un nivel mínimo de seguridad humana y protección contra incendios. Acá es importante también tener claro que NFPA pide requisitos mínimos aceptables. Algunos cuestionan que es muy exigente, que tiene condiciones muy demandantes, pero son mínimos necesarios para poder garantizar la seguridad de esas personas. Y eso pues también nos tiene a nosotros en cierto grado tranquilos. ¿Por qué? Porque si no cumplimos los mínimos no estamos protegiendo, pero si cumplimos los mínimos por lo menos podemos estar tranquilos de que una eventual situación de emergencia podría controlarse adecuadamente. Siempre, volviendo a lo que decía don Thomas Kuhn, cambiando una cultura que nos debe llevar siempre a ser preventivos y a tener condiciones de seguridad en todo momento. Ahora sí, ya vimos el contexto de qué es la seguridad humana, vimos lo que legalmente aplica en el país y por qué estamos hablando de esto. Hablemos de cuáles son las consideraciones normativas de NFPA y específicamente de la NFPA 101. NFPA tiene 4 tipos de documentos. Los códigos, que son documentos mandatorios, esos me van a decir qué es lo que ocupo en una facilidad para poder protegerme. Después van a venir las normas que me van a decir cómo puedo proteger una facilidad. Después van a venir las prácticas recomendadas y por último unos documentos que se llaman guías. Al ser NFPA 101 un código, significa que es mandatorio y que todo lo que hable el código nosotros vamos a tener que respetarlos. Nos va a enviar a otras normas como la NFPA 20 que les hablaba de bombas, como la NFPA 13 de rociadores, como la 72 de detección y alarma, como la 10 de extintores. Entonces va a andar por un montón de normas para que nosotros logremos garantizar la seguridad de los ocupantes. Tendríamos que cumplir también con esas otras normas. ¿Cuáles serían los objetivos de la seguridad humana? Y con esto vamos a ver cuál es el alcance de NFPA 101. Lo primero que tenemos son 5 objetivos. El primero es salvar las vidas de las personas, salvar los bienes materiales, conservar el patrimonio, dar una continuidad de negocio adecuada y por último, preservar el medio ambiente. NFPA 101 solo va a actuar en el primero de esos objetivos. Es decir, le va a interesar la seguridad de los ocupantes, la seguridad de la vida humana. Y eso nos lleva a que siempre tengamos presentes de que los demás objetivos con esta norma no los voy a lograr cumplir. ¿Qué puedo implementar? Para salvar los bienes materiales y conservar el patrimonio, puedo implementar otro código que es la NFPA 1, para la continuidad del negocio NFPA 1600 y para la preservación del ambiente, pues cualquier otra norma que me complemente NFPA 101. Pero entonces, el enfoque primordial de NFPA 101 siempre va a ser salvar la vida humana. Para yo poder salvar la vida humana, tengo que tener algunas otras consideraciones. ¿Cuáles son esas consideraciones? Que la integridad estructural del edificio se mantenga para que la evacuación pueda ser efectiva. Nada gano yo con poner señalización, con poner iluminación, si la parte estructural no va a estar bien. Entonces, eso también pues, me va a garantizar o me va a ayudar a cumplir un poco los otros objetivos, pero no es el fin primordial de la conservación estructural, no es cumplir los otros objetivos, sino garantizar que las personas puedan salir. Y por ahí viene precisamente cómo está la distribución de los capítulos en la NFPA 101. Tenemos capítulos centrales que son del capítulo 1 hasta el capítulo 10. Ahorita vamos a ver esa distribución. Y después tenemos los capítulos de ocupaciones que van desde el capítulo 11, que son edificios, estructuras especiales y edificios de gran altura, hasta el capítulo 43. Cuando ustedes escuchan hablar de un capítulo, van a ver diferentes tipos de ocupaciones, empezando en el capítulo 12 por reuniones públicas, terminando en el capítulo 42 con todo lo que es almacenaje y el 43 sería todo lo que es rehabilitación y construcción de edificios o mejoras de esos edificios. Entonces, si ustedes observan, el capítulo 12 y el capítulo 13 me hablan de lo mismo, de reuniones públicas. Entonces, ¿por qué tengo 2 capítulos solo para un tipo de ocupación? Porque todos los capítulos pares me van a hablar de una ocupación nueva. Es decir, cuando yo voy a diseñar o a participar en un equipo de diseño de una estructura, yo me voy a ir al capítulo par.
Y ahí voy a tomar todos los requerimientos y le voy a decir a arquitectura, y le voy a decir a estructural, y le voy a decir a electromecánicos, ok, para tal tipo de ocupación yo ocupo protección activa, protección pasiva, y todas las otras consideraciones que me permiten llegar a proteger a las personas. Si la estructura es existente, como lo vamos a ver en la última parte de esta conversación, que es implementación de NFPA 101, entonces yo me tengo que ir al otro lado, al capítulo actual, y con eso voy a poder hacer un análisis de riesgo o un estudio de seguridad humana, como le llaman FPA 101, para determinar si son seguras las condiciones de la ocupación. Tengo dos opciones para cumplir precisamente este código. Una es por desempeño. ¿Qué significa por desempeño? Que yo considero que todo lo que diga la norma no me aplica por hoy X o Y razón, y entonces voy a tener que hacer un diseño por desempeño. Para lograr un diseño por desempeño tengo que cumplir el capítulo 1 al 5 de NFPA 101. Para cumplir un capítulo, hacer el cumplimiento prescriptivo, voy a tener que cumplir de los capítulos 1 al 4, del 5 al 6, y a partir de ahí, los capítulos de ocupación específica. Pero ahí tenemos que hacer una pausa, porque podría ser que sea una ocupación específica en un edificio de gran altura, que son edificios que tienen más de 23 metros entre el ingreso y el piso del último nivel habitable. Entonces, no solo voy a tener que cumplir con el capítulo específico de la ocupación, pongámoslo por ejemplo oficinas, que es el capítulo 38 y 39, capítulos 38 nuevos, 39 existentes, sino que al ser un edificio de gran altura tengo que irme inmediatamente al capítulo 11 para cumplir otros requerimientos. ¿Cuáles son, por ejemplo, esos requerimientos? Que todo edificio de altura debe tener rociadores, independientemente si el tipo de ocupación me lo exige o no me lo exige, tiene que tener rociadores. Entonces siempre tengo que estar claro qué es lo que tengo para ver cómo lo voy a cumplir. Y casi siempre nos vamos a ir por el diseño por prescripción, que es cumplir la norma en un paso a paso. Entonces, para ir implementando en FPA 101, tengo primero que determinar la clasificación de ocupación que vamos a tener. Eso lo puedo encontrar en el capítulo 6. Ahí vienen todos los tipos de ocupación: reuniones públicas, cuidado de la salud, educación, habitacional, negocios, que es todo lo que es oficinas, mercantil, que es todo lo que es comercial, industrial, almacenaje, y otra cantidad importante de lo que son las ocupaciones. Después de eso tengo que determinar cómo se clasifican los contenidos, que también están en el capítulo 6. Eso voy a tener tres tipos de contenidos: de riesgo leve, de riesgo ordinario y de riesgo extra. El 90% de los contenidos se van a mantener dentro de lo que es un riesgo ordinario, y puede que hayan algunos que tengan líquidos inflamables, que tengan gases o que tengan alguna otra condición de alto riesgo que va a entrar dentro del riesgo extra, y muy pocos entran en lo que son riesgo leve, porque serían contenidos que no tienen capacidad de arder o que no van a generar fuego o que no van a generar llama. Entonces ahí están bastante limitados, pero ese es el segundo paso que tengo que hacer para poder implementar este código. Lo tercero que tengo que ver son los medios de todo eso lo vamos a tener en el capítulo 7, y es un tema bastante amplio: cantidad de medios, capacidad de los medios, disposición de los medios, dimensiones de los componentes, ancho de las escaleras, de las puertas, cómo medir el ancho, cuál es la capacidad de sus componentes, cuál es la carga de ocupantes. Y eso, como les decía al principio, lo vamos a observar o lo vamos a analizar la otra semana en la charla de medios de egreso. Aspectos de la protección contra incendios definidos en el capítulo 8. Por ejemplo, si hay un atrio, ¿cómo protegemos un atrio? O si hay algunas escaleras de conveniencia o cualquier otra condición que tenga yo que analizar dentro de la estructura, ahí va a estar bien determinadas. Más que todo lo que es la protección pasiva, que es todos los sistemas de construcción que me permiten separar una zona de otra: muros cortafuego, tabiques de humo u otras condiciones. Equipamiento de las estructuras y todo lo que es protección contra incendios está definido en el capítulo 9.
desde lo más básico, que son extintores, hasta sistemas de agentes limpios o alguna otra condición, y me voy a referenciar a otras normas precisamente. Lo que va a hacer es ir diciéndome si ocupo un sistema de rociadores, tiene que estar acorde con FPA 13, si ocupo un sistema de detección y alarma, tiene que estar acorde con la 72, y así sucesivamente. Por ejemplo, los chutes de basura que están definidos en el apartado 9.5, entonces, o los chutes de ropa sucia que ustedes usan en los hoteles, ahí viene un apartado de cómo proteger esas estructuras. Todos los acabados interiores, contenidos y mobiliarios están definidos en el capítulo 10. ¿Por qué? Porque las estructuras normalmente no son lo que generan el fuego. Muchas veces incluso tenemos estructuras de concreto o de metal que no van a ser combustibles, pero cuando cargamos del menaje, cuando llenamos la estructura de muebles, de contenidos, es cuando generamos el riesgo de fuego y por lo tanto es cuando se genera un riesgo importante y acá lo tenemos que tener en cuenta en el capítulo 10. Y algo que les mencioné anteriormente, lo que eran las estructuras especiales y los edificios de gran altura que están en el capítulo 11. Requerimientos por ocupación, capítulos 12 a 43. Hay un supuesto importante que nos da la norma y es que todo lo que hacemos para cumplir la norma se parte del hecho de que va a ser para un fuego a la vez. Y ese fuego va a ser precisamente un fuego, no un incendio. La idea es no llegar a un incendio. La diferencia entre fuego e incendio es la capacidad de control que nosotros tengamos de una eventual situación de emergencia con presencia de fuego. En el tanto yo tenga controlado en largo, en ancho, en alto, el fuego que se inicie, yo puedo garantizar la seguridad. En el momento que eso se me sale de control y pasa a ser un incendio, se me empiezan a complicar las condiciones dentro de la facilidad. Entonces el apartado 4211 me habla precisamente de que el supuesto para que la norma se cumpla es un fuego y ese fuego no es intencional, es accidental. Cuando analizamos un incendio, tenemos tres tipos de causas. Naturales, una descarga eléctrica que se hizo sobre una estructura y generó un fuego. Accidental, que va a ser por falta de mantenimiento, por ejemplo. No se le dio buen mantenimiento a un sistema de incendio, a un sistema eléctrico o alguna condición, se genera un fuego, se desarrolla y llega a ser un incendio. Y la otra, que es la que no incluye esta norma, es la mano criminal, la provocada por el hombre. Difícilmente alguien que quiera quemar una estructura y que conozca de protección contra incendios va a dejar que los rociadores, por ejemplo, actúen. Y ahí es importante, NFPA lleva estadísticas de todo, por ejemplo, los incendios, donde han fallado un sistema de protección contra incendio de agua, de mangueras hasta rociadores, el 62% de estos incendios es porque una válvula estaba cerrada. Y para eso en FPA 25, que es la que me habla de todo lo que son sistemas, inspección, prueba, mantenimiento de sistemas contra incendios a base de agua, me dice que todas las válvulas deben de estar monitoreadas o aseguradas. Entonces vean que todas las normas se van relacionando. ¿Por qué? Porque si yo soy un caso real, Managua, Nicaragua, una empresa despide a un brigadista que era líder, o un colaborador que era líder de la brigada, que conocía el sistema de incendio adecuadamente y aparte de eso era líder comunal en un barrio pues de bajos recursos. Él, donde lo despiden, dice, voy a ir a recoger mis cosas al cuarto de la brigada, que ahí tengo mi equipo y no sé qué. Se fue, cerró las válvulas del sistema de incendio, en la noche tiraron una bomba molotov, se quemaron $2 millones y el sistema nunca funcionó. ¿Por qué no funcionó? Porque una válvula estaba cerrada. Entonces, por mejor inversión que se haga en un sistema, cuando ya lograron abrir la válvula, ya no era un principio de incendio, ya era un incendio. Y ya todo el sistema no está diseñado para atender incendios, está diseñado para atender principios de incendio. Entonces, eso es un concepto muy importante que siempre hay que recordar que siempre vamos a trabajar en principios de incendio y que la norma me dice tenga detección, tenga supresión, tenga planes de emergencia para trabajar en el inicio del fuego, porque si no las condiciones del ambiente, la cantidad de humo, la disminución de oxígeno y el calor y todas las demás condiciones, pues va a generar un riesgo muy alto para los ocupantes. ¿Cómo vamos a implementar NFPA 101? Y acá vamos a hablar desde factores de los profesionales que participan hasta
conocimiento normativo que se debe tener. Entonces, para iniciar, yo siempre hablo, así como hay 4 elementos que me generan fuego, hay 4 elementos que permiten determinar cómo es la prevención, el sistema de seguridad humana y prevención de incendios. Lo primero es, hay un propietario que es siempre el responsable de la seguridad de la instalación, ya sea que administre el edificio o que delegue en una tercera parte esta administración. Entonces, muchas veces el propietario no tiene conocimiento normativo, pero sí tiene la responsabilidad. La normativa en FPA dice siempre que la responsabilidad va a ser del propietario, y eso está bien definido en FPA 3, que es la norma para comisionamiento de sistemas de seguridad humana y protección contra incendios. La segunda parte de este tetraedro es la autoridad competente. Acá vamos a definir precisamente qué es una autoridad competente. Es toda aquella organización o profesional que me defina los requerimientos de seguridad humana y protección contra incendios. A nivel país, por lo general, hablamos del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, que mediante el manual de disposiciones emite una serie de recomendaciones para que se garantice la seguridad de los proyectos. Pero también podríamos hablar del Ministerio de Salud, cuando nos pide cumplir con los términos de gas, por ejemplo, con las instalaciones de gas. O podríamos hablar del MINAE, cuando me pide que se cumpla todo lo que es el decreto 30.131 de cómo es el almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles. O podría ser mi corporativo, empresas transnacionales como Intel, como Procter & Gamble, como Hewlett Packard, como muchas de estas que tienen una política corporativa que no les interesa, en buen término, no les interesa lo que hay en el país, porque muchas veces algunos países donde ellos trabajan tienen menos requerimientos que su corporativo. Entonces ellos vienen y dicen, si el requerimiento país es menor a lo que nosotros pedimos, tiene que cumplirse lo que nosotros pedimos. Si el requerimiento país es mayor a lo que nosotros pedimos, pues entonces tiene que cumplir el requerimiento país. Siempre cumplir lo que me dé más seguridad. Y por último, podemos mencionar a las empresas aseguradoras. Y eso es muy importante de tener en cuenta, porque las empresas aseguradoras, muchas veces usted les paga las primas de seguros y va generando con el tiempo alguna confianza en la relación, ¿verdad? Porque se mantienen las condiciones, pero siempre hay que revisar las pólizas de seguro, porque en las excepciones podría ser que ante la situación de emergencia no se haya cumplido algo y pues no se ejecute el seguro. Hay un caso real en Panamá, un incendio de una estructura, la empresa aseguradora declina el pago del seguro, me llaman que si puedo ayudarlos, reviso la póliza de seguros, dice que tiene que haber un plan de IPM, inspección previa de mantenimiento, según FPA 25. Les pido que me envíen los informes, me envían una hojita donde arranca la bomba de incendio todas las semanas. Eso es una de N cantidad de labores que se tienen que hacer en el año. Les pido nuevamente los informes de IPM, me dicen que eso es todo lo que hacen y por supuesto que la empresa declinó el pago de ese seguro. Entonces siempre es importante tener en cuenta quién es la autoridad competente y cuáles son los requerimientos de esa autoridad competente. Después viene el diseñador de los sistemas, que debe ser una persona o una empresa que tenga conocimiento y que cumpla con los requerimientos que me dan las normas. NFPA 20, NFPA 13, NFPA 72, NFPA 2001, NFPA 25, todas definen requisitos para los profesionales que diseñan sistemas. Y viene, por último, el instalador. Por penúltimo, porque ahorita vamos a meter ahí a alguien que apoya al propietario. La NFPA 3 me dice que una empresa o un profesional debería diseñar y otro debería instalar y un tercero debería de auditar. ¿Qué es la realidad de nuestros países? Si usted me da la instalación, yo le regalo el diseño y tras de eso soy representante de marca. No todo se puede juzgar a todos por igual, pero muchas veces eso no es lo más adecuado, porque si yo en la instalación me doy cuenta que cometí un error de diseño que me cuesta $25,000, muy difícilmente la empresa le va a decir, ve, Efraín, tenemos un pequeño error de $25,000 y pues nosotros lo vamos a asumir. Sino que, y tras de eso ellos mismos aceptan, muchas veces eso se tiende a perder y a disimular por ahí. Entonces, siempre la NFPA 3, que es como les decía, la de comisionamiento, me dice una empresa profesional diseña, otra empresa profesional instala y una tercera parte, que es este que viene acá, que es el auditor,
que tiene que ser, o el comisionador, que tiene que ser la mano derecha del propietario para verificar precisamente que todos los aspectos de la norma se vayan a respetar. Ese es el tetraedro de la prevención, eso es algo que debemos de cumplir siempre que hagamos un proyecto. Acá, pues, jocosamente, siempre habrá alguien que te haga el trabajo más barato, ¿verdad? O que te ofrezca el trabajo más barato. ¿En qué sentido? Y muchos de los compañeros que están acá probablemente sean de la parte de salud ocupacional o de seguridad humana y saben que cuando se hace una cotización, pues se tienen algunas condiciones y si nosotros le dejamos la decisión a la parte financiera, pues ellos van a tomar una decisión en función de costos. Entonces, la recomendación sería que ustedes determinen previamente cuáles son los requisitos de los profesionales que pueden participar en el diseño de un sistema de supresión, de detección, incluso en la misma recarga de los extintores, y que después de eso tenga un peso en la parte económica. Si lo ponen 50-50, puede que la parte económica le gane a la parte técnica. Entonces, normalmente se recomienda que la parte técnica tenga un 60% del peso y la parte económica un 40%, para que el precio no sea lo que determine a quién voy a contratar, sino que pueda hacer una selección adecuada. Incluso en algunas empresas hemos hecho una filtración y ya antes de llegar a la parte económica, si no se cumplen los requisitos técnicos, la oferta queda descartada. Y eso ha ayudado a que las inversiones que se hagan sean inversiones pues adecuadas y que si bien es cierto son altas, porque acá no hay nada que sea barato, sino que todo el costo de la vida es de proteger la vida es algo alto, entonces que esa inversión que se va a hacer se haga en buenos términos. Y también es importante que tanto conocemos los riesgos de incendio de nuestra empresa, qué tanto estamos monitoreando esa condición y qué tan preparados estamos en caso de que se dé un siniestro. Y acá vamos a hablar precisamente de cuál debe ser nuestro programa de seguridad humana y protección contra incendios. A esto yo le llamo el reloj de vida de la seguridad humana, empezando por la conceptualización. Yo tengo que tener claro cuál es la ocupación que yo tengo, cuál es la capacidad de esa ocupación para garantizar que yo voy a tener una condición adecuada para que las personas que están en mi facilidad nunca se vayan a ver involucradas en un problema ante una situación de emergencia. Entonces, ahí tengo que definir el tipo de ocupación y cuál es el capítulo específico de la norma que le aplica a esta ocupación, ¿verdad? Entonces, por ahí, ténganlo siempre en cuenta. Una vez que yo tengo conceptualizado esto, vamos a hablar de una ingeniería básica. ¿Qué es esa ingeniería básica? Es lo que yo voy a requerir. Si es negocios, oficinas. Ok, me va a decir si yo requiero un sistema de supresión, qué tipo de sistema de supresión requiero, si es un sistema de supresión solo con gabinetes o si es un sistema de supresión con rociadores. Entonces, automática o manual, si detección, si cualquier otro sistema que yo requiera, me lo va a definir en este paso. Después de eso, ahora sí va a venir la ingeniería en detalle. ¿Qué es esto? Aplicar lo que me decía el capítulo 38 o 39 de la NFPA 101 en un diseño, según lo que dice NFPA 13 si son rociadores, NFPA 14 o 24 si son gabinetes, NFPA 20 para las bombas, NFPA 72 para lo que es detección. Esa es toda la ingeniería de detalle, es decir, es un diseño que va a cumplir con los requerimientos normativos específicos para ese tipo de sistema. Viene la ejecución del proyecto, la instalación de los sistemas, y acá un error muy frecuente que se comete en nuestros países es que el sistema de incendio es el último que se instala. Y eso va con lo que las normas me dicen. La norma me dice que yo debo de instalar mi sistema de incendio y conforme va creciendo el proyecto en horizontal y en vertical, yo voy creciendo con mi sistema de incendio. Volviendo al ejemplo de los negocios, de los edificios de oficinas. ¿Cuál es el riesgo de un edificio de oficinas cuando ya está construido? Es relativamente bajo. ¿Por qué? Porque las cargas combustibles son ordinarias y los riesgos de incendios son relativamente bajos siempre y cuando se le dé buen mantenimiento de las instalaciones, ¿verdad? Pero
Cuando yo estoy en el proceso constructivo, tengo soldadura, es decir, en FPA 51B, todo lo que es chispas y cortes, tengo líquidos inflamables, tengo gases, tengo un montón de riesgos que me podrían generar rápidamente una emergencia con fuego. Entonces, durante la ejecución, el sistema debería estar operativo. ¿Y qué es lo que nos pasa en la realidad? Muchas veces la bomba de incendio es la última que llega al proyecto, porque tiene un costo importante, ¿verdad? Una bomba de incendio de una tan básica como 500 galones hasta algo más grande puede andar de $50,000 hacia arriba, ¿verdad? Entonces, ok, guardémonos ese presupuesto ahí, lo dejamos para el final y vamos ajustando. Uno entiende cómo se maneja toda la parte presupuestaria, pero también si se da una emergencia, pues toda esa inversión se va a perder y pues nos va a generar también un atraso en la construcción y eso nos va a generar otros problemas adicionales. Entonces, en la ejecución del proyecto tiene que haber, aparte de todo lo que les estoy mencionando, también una seguridad de que lo que se está instalando es lo que los planos me están diciendo. Porque si yo voy a cambiar una tubería, tengo que pedirle permiso al diseñador, excepto que sea nada más pasarla, no sé, 15 centímetros, porque aquí vamos a pasar y entonces voy a correr esta T para acá y no va a haber un problema en la pérdida por fricción, no va a haber una deficiencia del sistema, sino nada más estoy haciendo una leve modificación. Pero si ya yo voy a aumentar un área donde voy a requerir más rociadores o otro gabinete adicional, entonces tengo que ir y pedirle al diseñador permiso para ver si dentro de su cálculo hidráulico las condiciones son adecuadas. Cuando terminamos este proyecto, tiene que haber planos finales, es decir, los planos es prácticamente un 99.9% de los proyectos no se instalan como se diseñaron. Entonces tenemos que ser conscientes de esa condición y garantizarle a las personas que vamos a tener esos planos como lo dicen, porque después viene el mantenimiento y ahí nos podría generar problemas a la hora de dar un adecuado mantenimiento a un sistema con una tubería u otra condición. El comisionamiento, que es toda esta parte desde la conceptualización hasta la finalización, hay un profesional que está acompañando al propietario en esta parte y que le garantiza que esto se vaya haciendo adecuadamente, que es diferente a las pruebas de aceptación, que es en FPA 4. El comisionamiento es ir paralelo con el proyecto, es como el gerente de proyectos de protección contra incendios y seguridad humana. Termina el proyecto, se entrega el proyecto con toda la aceptación y todo eso, viene algo que es inspección previa mantenimiento, que es el 10% del costo de la seguridad humana y la protección contra incendios. Pero que si no se da, como les mencionaba en el caso de Panamá, pues se pierde una cantidad importante de recursos, de tiempo y, en el peor de los casos, vida. Cualquier cambio que yo vaya a hacer requiere una reingeniería, requiere que analicemos. Okay, este es un cambio nada más de cambiar los cubículos por unos más cómodos. De hecho, ahora los cubículos tienden a bajar la altura y entonces no estoy afectando la arquitectura del nivel y eso no me afecta a los rociadores, no me afecta a los detectores, pero resulta que no, que ahora queremos hacer una sala de reuniones y entonces vamos a cerrar este espacio. Entonces tengo que ver si los rociadores, si los detectores, si los medios de egreso están acordes con lo que yo quiero en este momento. Para terminar, hablemos de las etapas de un estudio de seguridad humana. Primero es la solicitud de información. Esto es lo que hacemos, como les decía, cuando ya la estructura es existente. Solicitamos información, toda esa información se analiza en oficina. Una vez que tenemos esa información, vamos a hacer una inspección detallada donde vamos a analizar protección activa, protección pasiva, todos los requerimientos que va a pedir la NFPA 101. Se genera un informe con aspectos positivos por mejorar y recomendaciones. Estas recomendaciones siempre van a tener a la par una referencia normativa. No es que Efraín o a cualquier profesional se le ocurrió pedir que tienen que poner rociadores o tienen que aumentar los extintores, sino que hay un artículo de una norma que dice que la condición que es actual no es la adecuada y que se tiene que llevar a una condición adecuada bajo tales consideraciones. Se analiza el informe y pues por último se implementan esas recomendaciones. Se pueden hacer etapas, lógicamente hay inversiones que son más altas que otras. Hay un centro comercial en el país que tuvo que hacer o está precisamente en ese proceso y se tuvo que presentar a bomberos todo un plan de trabajo con etapas en varios meses, incluso en años, para poder llegar a cumplir todo el centro comercial y garantizar la seguridad de las personas. Entonces, esas son las etapas que va a tener una condición. Después, tiene que estar precisamente una evaluación periódica, constantemente analizándose
Si no hay cambios, si hay cambios, si se mantienen, si incluso los planes IPM están viendo que garanticen la seguridad de estos sistemas de protección. ¿Quiénes van a participar en esto? Lógicamente la administración superior, para que estas evaluaciones de seguridad humana sean adecuadas. Van a haber ocupantes. Entonces, en medio de todo esto vamos a tener dos figuras, que es todo lo que es la gestión de riesgos y los brigadistas, que son actores fundamentales. Y no, el mejor brigadista no es el que apaga más fuegos ni el que usa más los extintores, sino el brigadista tiene una función totalmente preventiva que le permite a la gestión de riesgos precisamente garantizar que cualquier situación de emergencia se evite llegar a un paso más adelante y vaya a comprometer la seguridad de los ocupantes. La mejor manera de enfrentar una emergencia siempre va a ser la prevención, precisamente lo que estábamos conversando durante todo este rato, y la mejor herramienta es el conocimiento. La norma tiene muchas condiciones, tiene muchos aspectos. Manéjenla, pueden ingresar a www.nfpa.org. Ahí pueden, con un correo y una contraseña, no necesitan ser socios en NFPA, pueden observar todas las normas y también, lógicamente, si las quieren descargar, pues pagan el monto y descargan sus normas y pueden tener la información a mano. Revisen siempre la última versión, estén actualizados en esto y pues constantemente estén viendo qué cambios va a tener. Vamos a observar un pequeño video. Esta es la torre, una torre en Dubái, la torre Antorcha. Tiene más de 80 niveles. En el 2015 tuvo un incendio. En el 2017 tuvo otro incendio. Y vamos देखो नीचे देखो दूसरा बिल्डिंग के सामने आ गया तो वही बोल रहा देखो ये बिल्डिंग में शुरू हो गया कौन सा बिल्डिंग है देखो इसे लग रहा है दिख रहा है पूरा आ गया 15 फ्लोर तक आ गया चला गया Ok, pues eso era un vistazo muy general. Acá pues a nivel jocoso, no se preocupe, la próxima vez vamos a contemplar los medios de egreso para que usted salga de manera segura de ese incendio, parecido al que teníamos ahí en las imágenes, pero muchas veces no hay una próxima vez. Entonces, por favor, tengámoslo siempre presente, tengamos esas consideraciones normativas para evitar llegar a estas instalaciones. Si veíamos en el video en un edificio de tantos niveles con una carga de fuego ya tan alta, pues no es fácil de controlar y va a generar, lógicamente, afectación. Afortunadamente, en esos dos casos, tanto en el 2015 como en el 2017, se logró evacuar el edificio antes de que el problema fuera grande. Pero sí, si no cumplimos un requerimiento normativo, podemos tener problemas graves. Muchas gracias. Consultas. Muchas gracias, don Efraín. Damos por concluida la primera sesión del día. A continuación, proseguimos con el espacio de 15 minutos para preguntas y respuestas. Tenemos la siguiente consulta. ¿Todas las empresas están obligadas a implementar esta norma? Efectivamente, todas las empresas deben de implementar no solo esta norma, sino toda la normativa NFPA, porque, como les mencionaba, el artículo 66 del reglamento a la ley de bomberos asume la normativa NFPA en Costa Rica. Solo que si el proyecto es nuevo, no hay salvación, ¿verdad? En el sentido de que yo voy a subir el proyecto a la PC, que es la plataforma del Colegio de Ingenieros donde se suben todos los proyectos. Ellos los van a bajar las instituciones dentro de las cuales va el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y ellos van a ver todo lo que tiene que ver con NFPA 101. ¿Qué pasa cuando la estructura es existente? Que entonces el Cuerpo de Bomberos, usted le tiene que subir a la PC también cualquier remodelación o cualquier modificación y ellos van a aprovechar para hacer cumplir
la normativa. Van a aplicarle el capítulo existente, sí, pero van a garantizar que se cumpla. Caso real, este centro comercial que les decía, llegó un nuevo local, una nueva empresa que se iba a instalar, subieron los planos a la APC, pero es que aquí usted no tiene rociadores. Ah, es que el centro comercial no tiene rociadores. Ah, ok. Entonces va una nota que dice que el centro comercial tiene que tener rociadores. Entonces el centro comercial me llama, Efraín, ¿qué podemos hacer? De poner rociadores. Sí, la norma siempre ha existido y tal vez cuando se instaló se construyó, perdón, el centro comercial, no se pedían los rociadores, pero en este momento, que fue después de la aplicación de la norma, de la aprobación de la ley y del manual de disposiciones, pues se tiene que cumplir. Y ahí, como les decía, estamos en un proceso de varios años para llegar a hacer que el centro comercial tenga rociadores. Pero efectivamente, todas las empresas deben de cumplir con esto. Cuando no pasa nada, no hay problema. El problema es cuando se da una emergencia y si hay alguna afectación a personas, podría ser que eso conlleve una demanda por responsabilidad civil y sea aún peor para la empresa, aparte de los daños materiales, la discontinuidad del negocio, pues también una demanda por una responsabilidad civil al no cumplir con un requerimiento legal a nivel país. Muchas gracias por la respuesta. La segunda pregunta sería, ¿qué se necesita para comprender la norma, ya que esta es un poco compleja? Mucho estudio, mucha capacitación. La norma tiene, ya les digo, siempre se me va la cantidad de páginas. En este momento la norma tiene 610 páginas, la de español. Entonces, yo tengo desde el año 2006 de trabajar con NFPA, con las normas, de estarlas leyendo, analizando, y cada vez me doy cuenta que sé menos. hay que leer, hay que hacer mucha lectura, mucha interpretación, mucha capacitación. NFPA tiene foros virtuales en inglés, en español todavía no los tenemos, pero tienen, así que el mes pasado, perdón, se dio acá la NFPA 101 en Costa Rica. La otra semana, si Dios lo permite, este servidor va a estar impartiendo NFPA 72 para Costa Rica también, por el tema de la movilidad. En este momento, pues es difícil que nos traslademos a países. Entonces estamos, pues a nivel país, dando las certificaciones en NFPA. Entonces hay que estar constantemente, como les decía, leyéndola, analizándola, viendo cuáles son los cambios y pues cuando tenemos dudas, con todo gusto ahí vamos a estar para apoyarlos porque sí, como les digo, yo la leo y sigo leyéndola y sigo analizándola y sigo aprendiendo de la norma constantemente. Entonces es una constante capacitación para poder entender lo que dice la norma. Un placer, don Efraín, tenerlo con nosotros. Esperamos que les haya sido de sumo provecho el tema del día de hoy. Damos por concluida la primera sesión. Buenos días. Buenos días, que tengan un excelente día. Salud. A continuación tienen una encuesta donde podrán calificar la sesión del día de hoy. Muchas gracias.